vamos a iniciar con este segundo tema que viene aunado el primer tema, la nueva normalidad profesional. Si gustan buscar en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet, el primer tema es la nueva normalidad profesional. También se los podemos mandar a su base de datos. Y este es el segundo de, digamos que 2 de 2, la nueva normalidad empresarial. Aquí ya vamos a hablar específicamente de lo que le va a suceder al empresario una vez que ya estamos en la nueva normalidad. ¿Qué vamos a revisar en el contenido o qué vamos a ver en este curso? ¿Qué vamos a aprender y qué vamos a entender a lo largo de este curso? Pues bueno, en el primer módulo es la era económica de conocimiento, 2. En el segundo bloque, tecnología e innovación. En el tercero vamos a ver la situación actual de México. En el cuarto módulo vamos a ver el declive del empresario y el profesionista. En el quinto módulo, soluciones a la nueva normalidad empresarial. En el sexto, elementos para un diagnóstico. Vamos a aprender a cómo realizar un diagnóstico con el tema empresarial. Le va a servir al profesionista y le va a servir al empresario para esta nueva normalidad. Como siempre, nuestro resumen, paso por paso. Al final también daremos unos 10 minutos, de 5 a 10 minutos, dependiendo de cuántas preguntas haya en el tema de preguntas y respuestas. Y al final, como siempre, nuestras recomendaciones, como nos caracteriza, y muchas gracias por acompañarnos en este grandioso tema. Esperemos que te sirva de mucho y vamos a comenzar. Una de las cosas importantes por las que me atreví a realizar este tipo de capacitaciones, este tipo de cursos, es porque tenemos que entender en qué era ya estamos o en qué era de conocimiento es la que nos está dando una información completa, en donde esta era de conocimiento, para poderla entender bien o para poderla llevarla a cabo en su magnitud, primero vamos a ver cuáles son las eras desde que el ser humano, desde que las personas tienen un registro. Y bueno, tenemos la primera era económica que surgió o se tiene registro, inicia en el siglo XIII al siglo XV con la agricultura y el pastoreo. ¿Esto qué significa? En esta era económica, simplemente la persona se dedicaba a cultivar, se dedicaba a pastorear sus animales y solamente generaba para su propio fin en cuanto a su etapa, a su situación económica. Después viene el tema de la segunda era económica en el siglo XVI al actual, en donde también en el actual ya tenemos las bases para la era del conocimiento. Entonces, la segunda era económica empieza en el siglo XVI y hasta nuestros tiempos. ¿Cuál es esta era económica o cómo se le denominó? Se le denominó a era actual, la industrial y comercial. ¿Qué pasa con este tipo de era? Pues aquí es en donde se generó la revolución industrial, se genera el comercio y se sientan las bases para la era en la que ya estamos comenzando, que es la era del conocimiento. ¿Qué sucede con la siguiente era? La tercera era económica, que es precisamente esta, que es en donde estamos. Esta era económica inicia o tiene sus principios en 1990 con la elaboración o la creación de las computadoras personales, 1990 a la fecha, y seguirá hasta el 2030, 2050, y dicen los expertos que se irá hasta hasta terminar el siglo XXI. Este tipo de conocimientos o este tipo de era económica conlleva la era del conocimiento y la era de informática. Esta era es la que va a formar los cimientos o va a tener los cimientos de la era cuántica y la era holográfica. Entonces, para poder entender esta era económica del conocimiento o esta era económica informática, tenemos que saber que se basa en 3 pilares tecnológicos fundamentales. ¿Cuáles son? La inteligencia artificial, la reproducción asistida y la impresión en 3 y 4D. Efectivamente, esta era basada en tecnología conlleva las bases en la generación
5G, la tecnología 5G, la generación, la tecnología de inteligencia artificial. Estas son tecnologías básicas. Estas tecnologías son lo que van a formar los cimientos para la era del conocimiento. Si estamos apenas entendiendo la 5G, que apenas va a entrar o que de entrada ya está con nosotros, y la inteligencia artificial en México inicia en diciembre de este año, son tecnologías que son básicas para la formación de la era económica del conocimiento. Ahora, algo que también tenemos que saber es que el Big Data, como ya lo conocemos, el Big Data son la base de datos que generan las empresas o que genera tu empresa para poder ofrecerte el intercambio de información. Si hoy tu empresa no está generando un Big Data, no tiene un Big Data, entonces estás fuera de mercado o estás haciendo algo mal. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre, hasta el día de hoy, tenemos que entender, desde que inició la era del conocimiento, en 1990, a la fecha, y en el futuro, los datos personales van a seguir siendo un mercado libre. Tenemos que tener cuidado con la privacidad, tenemos que tener cuidado con las leyes, tanto internacionales y nacionales, en materia de privacidad por el tema de la Big Data. Entonces, si nosotros actualmente no tenemos una base de datos controlada o no estamos manejando el Big Data, estamos fuera de mercado. ¿Por qué les digo esto? Pues básicamente es porque el Big Data desde 1990 y en futuros años o en el futuro, el mercado de los datos va a ser el que va a proliferar. Entonces, hay que tener en cuenta que el Big Data viene con todo. Algo que vamos a ver en esta generación, en esta nueva era, es el desarrollo del chipset. Yo creo que ya por ahí ustedes ya debieron haber escuchado la elaboración a la fabricación del chipset, o lo conocemos como un link, que es el que normalmente hemos visto en la computadora. Te dan un enlace para que te puedas, valga la redundancia, enlazar con un programa, que te puedas interconectar con una computadora, etcétera. Esta empresa ya está funcionando, ya está haciendo los preparativos para la generación del chipset, o lo que conocemos como Neuralink.com. Esta empresa ya está haciendo las pruebas en animales y se basa principalmente en la innovación en el cerebro. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a generar la elaboración de un chip que va a ir implantado en tu cabeza y que va a entender tres cosas. Primero, va a estudiar el cerebro, va a conectar la interfaz del cerebro y va a realizar ingeniería en el cerebro. ¿Cómo lo va a hacer el chipset? Primero, va a entender cómo funciona tu cerebro y va a poder guardar datos. Eso es bien importante, que es lo que está haciendo esta empresa, Neuralink.com. Métanse a la página de internet. No me crean, pero este desarrollo ya tiene cerca de 5 o 6 años. Esta empresa ya está innovando en esta situación, y son de las empresas que van a revolucionar el desarrollo del chipset. Ya están haciendo pruebas en animales. Los animales que están ahorita haciendo prueba son con los porcinos. Ya han tenido muy buenos resultados en ese aspecto. ¿Cuál es la interfaz que van a realizar con el cerebro? Bueno, van a trasplantar en tus neuronas, o van a trasplantar en las neuronas del cerebro, van a plantar lo que es la interfase. Esto a base, obviamente, de una operación que, según dice la empresa, no va a ser dolorosa. Y obviamente van a rediseñar tu cerebro. ¿Qué es lo que quieren con esto? Con el desarrollo del chipset, atacar enfermedades que hasta el día de hoy son incurables, como podemos ver, es enfermedades neurológicas, que hasta el día de hoy, como el Alzheimer, no se pueden curar. Ya hay un avance, pero todavía no se pueden curar. Entonces, esta persona, este innovador, esta persona revolucionaria, Elon Musk, propietario de esta empresa,
aún le falta la autorización para realizar exámenes con seres humanos. Ellos dicen que entre 5 y 10 años ya puede estar aprobado esto. Eso significa que en unos 3 o 4 años ya estarán haciendo pruebas con seres humanos. Entonces, esto es básicamente la era del conocimiento y esto es lo que debemos de entender, qué es lo que se viene en cuanto a la era del conocimiento, la era informática. Esta empresa va a revolucionar en este sentido. Hay más empresas que están trabajando en esta era del conocimiento y la tendencia transhumanista, habían escuchado acerca de eso. Esto abarcamos un poquito más en el curso pasado, en el de la nueva normalidad de profesión del profesionista, pero les platico. La intención de esta era del conocimiento es ser una base para la era holográfica y para la era cuántica. ¿Qué significa esto? Que estas bases que están fundamentando o están dando cimientos es a que los humanos tienen que tener una interrelación sensible con las máquinas. Al rato vas a tener una pareja robótica, a lo mejor no nos toca a nosotros, no nos toca a nuestra generación, pero está programado que para el 2030 en adelante estos avances ya se puedan empezar a implementar. Esto es básico, o sea, esto no es una cuestión. ¿Cómo va a iniciar todo este tipo de situaciones? Va a iniciar, obviamente, con la entrada del 5G, que ya fue este año, y con la entrada de inteligencia artificial. Ahora, para la era del conocimiento y de la información, para que nos quede un poquito más claro, tenemos que entender que solamente esta era del conocimiento de información, que a nosotros se nos hace muy sorprendente, obvio, pero en el 2050 está planeado que empiece ya la innovación en la siguiente era. ¿Cuál es la siguiente era? La cuántica y la orográfica. Entonces, todavía nos falta mucho por conocer, todavía nos falta mucho por aprender. Entonces, este es en el módulo que bien importante tener en cuenta cuál es la era del conocimiento o era de información y qué es la que ya vamos a empezar a utilizar o es en la que ya estamos para poder aplicarla en nuestra empresa. Como siempre, los cambios de eras vienen acarreando lucha, obviamente lucha de igualdad, lucha de género, lucha de clases, viene acompañado de guerras, de muerte, de disrupción, entre otros. ¿Qué es lo que va a suceder en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años? Esto no es de que sea impredecible, ya está contemplado. Es una cuestión más histórica de lo que va a suceder. Va a haber cambios demográficos, va a haber cambios de geografía política, va a haber cambios económicos, ya lo estamos viendo con el tema de la pandemia, cambios de ideología y cambios de cultura en el mundo. Todo esto viene arraigado por los cambios de era, no es por una cuestión de impuestas por un nuevo orden, no es, sino realmente es una cuestión por cambio de era, cambio de innovación y tecnología. Recordemos que obviamente unos pocos tienen el control y unos muchos tienen el problema de desigualdad social. Entonces, siempre vamos a tener problemas de guerras, de muertes, de disrupción en los cambios de era. Entonces, nos tocó a nosotros, estamos viviendo este tipo de situaciones y pues no nos queda de otra que soportar. Esto es en el tema de la era económica. Para el tema de tecnología e innovación, tenemos que platicarles varias cosas. Una de ellas, toda la evolución del ser humano viene arraigada de la tecnología y el crecimiento para poder llevar a cabo un ciclo económico. ¿Qué pasa con esta situación? Si no te adaptas, muy probablemente te vas a extinguir o vas a perecer, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que todos los cambios que se vienen o todo el cambio que se viene o esta crisis que estamos viviendo, tu empresa debe de ser resiliente, debe de estar adaptándose a las tecnologías para poder prevenir y poder ejecutarlas. Si tu empresa no tiene esta resiliencia, si tu empresa no tiene este tipo de ejecuciones, de resiliencia, no tiene una tecnología, y no vamos a hablar de tecnología, a lo mejor me adelanté un poquito en el tema tecnológico e innovación. La tecnología y la innovación no va en la creación de productos, no va en la creación de artefactos, de gadget, no. La generación e innovación de tecnología va enfocado
a que seas tú resiliente en tu empresa, que tú seas perseverante en tu empresa, que tengas conocimiento vasto y más en esta era económica, en donde todo es informático, todo está concentrado en una sola, en una sola base de datos, en la Big Data. Entonces, tienes que entender que si tu empresa no está elaborando una fase de innovación, no está elaborando un ciclo económico de innovación y de tecnología, y esa tecnología no la estás ejecutando actualmente en este tipo de crisis o en otro tipo de crisis económica, social, etcétera, ten por seguro que vas a perecer. Vamos a conocer en el tema de ciclo de innovación tecnológica, que hay que aprender mucho de esto. Los ciclos exitosos de innovación y tecnología deben de ser continuos. ¿Qué sucede? ¿Por qué en México, y no nada más en México, a nivel internacional, Estados Unidos, otros países, Europa, está comprobado que de 100 empresas que abren al año, solamente 2 llegan a los primeros 5 años? De estas 2 empresas, solamente una o ninguna llega a 10 años. ¿Eso qué significa? Que no están trabajando con el ciclo de innovación tecnológica. ¿Qué sucede con el ciclo de innovación tecnológica? Debe de ser continuo. Yo voy a crear una empresa, la voy a crear de manera generacional, con unos procesos quinquenales que son cerca de un año a 5 años, para poder elaborar cierta tecnología e innovación. Si mi empresa la abro para solamente cerrar en 5 años o la abro para cerrar en 2 o 3 años, qué bien, pero esa empresa no va a ser fructífera, no va a ser, no vas a tener éxito en tus metas que te vas a planear. Entonces, recordemos, el ciclo de innovación tecnológica debe de ser continuo. ¿Esto qué significa? Algo que también, algo que debes de saber es del que el ciclo de innovación tecnológica va arraigado de la capacidad intelectual. Sí, bien importante. Si tú no tienes personal con capacidad intelectual o no tienes la manera de cómo nutrir a ese personal de capacidad intelectual, obviamente no estás cumpliendo un ciclo de innovación tecnológica. Las empresas que invierten en las personas son las empresas que hoy son las más exitosas. Algo que a lo mejor dices, bueno, ¿por qué el ciclo de innovación de tecnología hoy, en la era del conocimiento, siempre debe de tener una propiedad intelectual? Bueno, para poder llevar a cabo el tema de propiedad intelectual, lo más valioso es el capital intelectual. ¿Y quién es el capital intelectual? Básicamente el capital intelectual son las personas. Si tú no estás ahorita enfocado en las personas para poder crear un círculo de innovación y tecnología, las empresas, precisamente lo que les decía, las empresas fracasan al cabo de un año, de 2 años, de 3, de 5. A los 10 años ya no existe la empresa. ¿Por qué? Porque obviamente no cumplieron con un ciclo de innovación y tecnología. Y esto no va aunado creaste un gadget y no funcionó. No, muy probablemente creaste el gadget y el gadget en 15 años fue exitoso. No, más bien no seguiste el proceso de creación de innovación, del ciclo de creación de innovación tecnológica. ¿Qué sucede con eso? No seguiste el ciclo del capital intelectual. ¿Cómo se genera el capital intelectual? Aquí vamos a desglosarlo. El capital intelectual se genera de conocimientos propios, que es el know-how de tu empresa o el know-how del producto, conocimientos ajenos, conocimientos del dominio privado. En el conocimiento ajeno, obviamente son licencias que te das o encuentras en la nube, encuentras de otros países que no están controlados en nuestro país y que los ocupas para poder clonarlos o para poder ocuparlos en tu empresa, y es válido. Si no tienen una regulación en nuestro país, ese conocimiento lo puedes allanar. Recordemos que China fue lo que hizo. Generó mucha piratería, hizo ingeniería inversa y lo que hoy hace prácticamente genera su propia ingeniería. En el conocimiento del dominio privado son bases de datos o conocimiento que ya desde hace mucho tiempo se generó y que hoy es gratuito. Si te das cuenta, te metes a la página de Google, te metes a varios navegadores
y te metes a buscar información y hay información infinita gratuita. ¿Esto qué significa? Que ya es conocimiento del dominio público. Tú escribes un libro hoy, pero ya en 40, 50 años ya ese libro ya es de libre distribución o ya es gratuito. Entonces, el capital intelectual en la era del conocimiento está basado en tres principios. Conocimientos propios, que es el know-how, de tu producto, conocimientos ajenos y el conocimiento del dominio privado. Ese es el capital intelectual. ¿Y quién es parte del capital intelectual? Las personas. Si tú no generas un capital intelectual, prácticamente tu empresa está tendenciosa al fracaso. ¿Ok? Ahora, sí, Ismael, pero ¿cómo hago ese ciclo de innovación tecnológica? Primero, son 3 puntos básicos. El ciclo de innovación tecnológica son 3 y es, primero, creas el producto o el servicio o creas tu empresa, realizas la transmisión de conocimientos y después de esos 2 puntos bien específicos en ese orden, o incrementas el conocimiento y creces, o decrementas el conocimiento y decreces. ¿Qué significa esto? Que si tú realizas un ciclo de innovación tecnológica, vas a ser próspero en tu empresa. Si no generas esto, obviamente estás tendiente al fracaso. ¿Qué sucede con este ciclo de innovación tecnológica que aplica para gobiernos y para individuos y aplica para temas empresariales? No es exento de un individuo, es para las 3 personas. Aplica individuos, aplica empresas y aplica para el gobierno o para entes gubernamentales. ¿Qué significa qué pasa cuando no sigues este ciclo de innovación tecnológica? Prácticamente decreces. ¿Y qué pasa cuando decreces? Terminas cerrando la empresa, terminas estudiando otra carrera porque eso ya no te gustó, o en el tema de gobierno, los planes a largo o corto plazo obviamente se declinan y tenemos un país roto, o tenemos una empresa rota, o tenemos a una persona que de plano, en lugar de querer estudiar contabilidad, se fue a derecho, o en lugar de derecho se fue a estudiar gastronomía. Es ahí en donde tenemos el problema. ¿Qué pasa con la no aplicación de este proceso? Las consecuencias son severas. Los estudiosos de este ciclo de innovación tecnológica dicen que si tú llevas un proceso de innovación tecnológica, pero disrumpes ese proceso, la reposición o te vas a tardar en reponer el doble o más para poder volver a crear. Por eso, si tú estás innovando en una empresa, iniciaste una empresa, ya la generaste, llevas 5 años, 6 años, no realizas la innovación de tecnología con el crecimiento, con la implementación de los procesos que son creación, transmisión y incremento de información, si tú no realizas eso, prácticamente tu empresa en 2, 3 o 4 años está quebrada, o en 2 o 3 o 4 años ya no va a funcionar o ya no va a ser igual. Ahora, bueno, explícame con peras y con manzanas, Ismael, porque ya me enredaste un poco. En teoría y en la práctica, ¿qué es la innovación tecnológica? La innovación tecnológica son los planes a corto plazo, el proyecto de tu empresa, son los manuales y procesos y son los registros de marca y patentes, entre otros. Prácticamente es todo el conocimiento de tu empresa, que solamente tu empresa, tú y tus empleados, tu plataforma, lo saben y son tendientes a generar esa innovación tecnológica. Obviamente, lo que ya revisaste hasta ahorita, ya viste que no nada más es generar un producto innovador, no nada más es generar un producto que se venda en el mercado, perdón, que se venda bonito, que se venda de alguna forma, no. Prácticamente es el ciclo de innovación tecnológica, es el seguir un proceso, el seguir la creación, la transmisión, y obviamente esas 2 cosas te van a dar un crecimiento o te van a hacer un decrecimiento. Prácticamente eso es lo que necesitamos saber del ciclo de innovación tecnológica. ¿Cómo vamos a elaborar o cómo vamos a implementar un ciclo de innovación tecnológica? ¿Cuáles son las recomendaciones? Y vamos a copiar específicamente algunos a nivel internacional, que todavía en México no están tan familiarizados con eso. Los ciclos de innovación tecnológica deben de ser generacionales y a través de planes quinquenales. Generacionales pueden ser de entre 20 y 30 años.
En México tenemos empresas que abren en un año o abren hoy y cierran en 3, 4 años porque fracasan. Porque no tienen un ciclo de innovación tecnológica, obviamente. Si México copiara a otros países, si México copiara o el empresario o el profesionista revisara muy bien el tema del ciclo de innovación tecnológica, el plan generacional sería, ya vete al corto, el más corto es de 20 a 30 años, que es un proceso muy pequeño, con planes quinquenales. Si agarras un plan generacional de 25 años, serían 5 planes quinquenales que se basan en 5 años cada uno para formar un plan generacional. Entonces, si tú abres tu empresa, empresario, o tú ayudas, profesionista, al empresario, tienes que saber esto. Y esto va de la mano, porque si tú vas a trabajar, profesionista, si tú vas a trabajar a una empresa y esa empresa lleva 3 o 4 años, prácticamente es un bebé. Tienes que ayudar al empresario a que ese ciclo de innovación se dé. Tenemos en la práctica y en lo personal, me sucedió mucho, había en mi caso contadores y abogados que me escondían información en la empresa, que no me daban información que yo necesitaba consultar para poder seguir elaborando mi proceso productivo en la empresa. ¿Qué sucede con ese tipo de personas? Pues obviamente rompen todo el ciclo de innovación tecnológica. A eso me refiero en el proceso de creación y la innovación y tecnología. ¿Ok? Vamos a, vamos a dar un ejemplo de plan generacional. Como ya les mencionaba, un plan generacional va de 20 a 30 años. Yo les recomiendo que sea entre 25 y 30 años, el más corto. Bueno, en teoría el más grande, pero vamos a ver unos países donde sí se aferraron a planes generacionales y que hoy controlan el mundo. Planes quinquenales, ¿qué son los planes quinquenales? Son procesos de 5 años. Cuando yo le pregunto en las mentorías empresariales o profesionales a las personas, ¿cuáles son tus planes quinquenales o cuáles son tus procesos a corto y largo plazo? El corto plazo es a 2 meses y en 2 meses ya quieren terminar una maestría. Y a largo plazo lo ponen a 2 años. No, jamás. Imagínense, ¿cómo te estás visualizando si vas a elaborar un plan de carrera en 2 años? No puedes. Es dificilísimo hacer eso y hoy menos, ¿no? Con tanta información o con tanta lluvia de información. Cuando llegan los empresarios en la mentoría empresarial, me mencionan, es que ya está muy vieja mi empresa, llevo muchos años y ya estoy tratando de generar otra empresa, ¿ok? Y la pregunta es, pues, ¿cuántos años tienes en tu empresa? 4 años. No, obviamente no está enfocado, ese empresario no está enfocado en qué es lo que quiere y hay que ubicarlo en el tema de innovación y tecnología. Obviamente, pues están buscando otras cosas porque no ven algo productivo en ese proceso, porque realmente no tienen bien claro cuál es el ciclo de innovación y de tecnología, ¿no? Un ejemplo que les voy a poner, y esto va más allá de lo que estamos hablando en el tema de innovación tecnológica. La empresa china Voya Life, imagínense, lleva 75 años esta empresa, son 3 procesos generacionales con planes quinquenales. Imagínense cuántos planes quinquenales de generación en generación han ido pasando esta tecnología y hoy, en 40 años, bueno, hoy ya dominan el mundo y en 40 años van a generar seres humanos a gran escala. Ya están preparados. Lo único que les falta es la autorización gubernamental y la autorización a nivel internacional. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de empresas? Se proponen planes de innovación tecnológica a grandes niveles, a grandes plazos. En China tenemos empresas como Huawei que son planes quinquenales larguísimos y planes generacionales mucho más largos. Entonces, vamos a entender y vamos a copiar estos modelos en México. Tu empresario, tu profesionista. Hoy no debe de haber empresas al vapor. Más adelante vamos a ver cuáles esas empresas al vapor que hoy llevan 3, 4 años o que llevan 5, 6 años, que no han podido despegar y que ya mañana van a ser, aparte de obsoletas, les van a cancelar el RFC. Entonces, aunque quieras seguir, no vas a poder por el tema de regulación internacional, regulación fiscal, lo que tú quieras. Entonces, este ejemplo de empresas
de esta empresa china es una. Tiene cientos o miles de empresas que están trabajando con estos planes generacionales a niveles, planes quinquenales, en donde todo su personal, toda su generación va siguiendo una tras otra. ¿Y qué sucede? Lo mismo que estamos platicando con el proceso del ciclo de innovación tecnológica. Crean, procesan ese tipo de creación, la transmiten a las generaciones y obviamente el crecimiento es exponencial, ¿no? Entonces, eso es bien importante que lo sepamos y que copiemos. Lo que les mencionaba, las empresas y el gobierno chino, sus planes generacionales son, el más corto es de 20 a 30 años. Si van a abrir una empresa, la van a abrir de 20 a 30 años. Eso es como mínimo. Y de ahí se propone más innovación, más crecimiento, pero no un decremento. ¿Sí? Y el plan más largo que han tenido es de 75 años. Son de 2 a 3 planes quinquenales de 25 años cada uno. Perdón, de 2 a 3 planes generacionales con de 75 a 90 años. Eso es bien importante que lo sepamos y que podamos seguir el ejemplo. Ya tenemos el ejemplo, hay que copiarlo. En el tema de las empresas internacionales, tenemos un unicornio, la empresa Zoom, fundada el 21 de abril del 2011, ya con 8 años prácticamente en el mercado y fue hasta la disrupción de la pandemia donde abarcó exponencialmente el mercado y hoy es con más valor que todas las aerolíneas en el mundo. Entonces, sí, se basaron en un proceso, se basaron en una meta, en un ciclo de innovación tecnológica. 8 años después ya son exponenciales. Sí, me vas a decir, bueno, Ismael, es que pues, es Zoom, sí, pero imagínense cómo iniciaron ellos, ¿no? Con muy pocas personas y con una transmisión, una creación y transmisión de conocimiento para poder crecer. La empresa Tesla hoy vale más que todas las automotoras juntas y obviamente la meta de este Elon Musk es para poder crear autos autónomos, ya los hay, ya los tiene, pero lo importante de estas empresas internacionales que están siguiendo planes de ciclos de innovación tecnológica. Esta fue fundada en el 1 de julio del 2003. ¿Y qué pasa? Son cerca de 17 años. No fue tan sencillo, no fue tan fácil. Estamos hablando de, si nos vamos a planes quinquenales y a generacionales, lleva una generación, va a terminar una generación, pero también ya lleva cerca de 4 procesos quinquenales. Entonces, en México, el empresario, no puedo decir que todos, porque la verdad conozco algunos que no son así, pero te puedo decir que el 80% de los empresarios crea una empresa y piensa que en 2 o 3 años ya va a poder ser exitoso. Y eso es mentira, tema de redes sociales, tema de todos, de diario. El crecimiento exponencial no va a llegar si no tienes un crecimiento exponencial el crecimiento, perdón, exponencial no va a llegar aunado a una creación de ciclo de tecnología, de creación de tecnología, con el tema de y traspasar todo lo que son los conocimientos a la siguiente generación. Esto es algo que no hemos aprendido. A manera de gobierno y a manera empresarial, es algo que no hemos aprendido bien. Si nosotros pasamos el conocimiento a las siguientes generaciones, México sería otro. Y lo vemos en nuestras empresas. Cuando llego a las empresas familiares, le digo al papá, ¿por qué no le pasas todo tu conocimiento a tu hijo o a tu hija para que pueda despuntar en el mercado? No, tiene que aprender solo, tiene que rascarse con sus propias uñas. El propio papá limita y obstruye el ciclo de innovación y tecnología. Imagínense. Ahora vámonos al tema profesional. Viene siendo lo mismo. Cuando llegas a un empleo, muy difícilmente te transmiten el conocimiento y es ahí en donde tienes mucha rotación de personal o es ahí en donde cuando llego a la consultoría y me dicen, oye Ismael, tengo 15 años en el mercado, ya fracasé, llevo 3, 4 empresas, sé que ya aprendí de muchas cosas, pero algo me está fallando. ¿Qué te está fallando? El ciclo de innovación tecnológica. Cuando mandamos a traer al personal, cuando llegamos a una plática y les preguntamos, oye,
a estas personas nos están diciendo que no tienen conocimiento hacia dónde va la empresa, no tienen una visión, no tienen una visión. Ah, es que ellos no deben de saber, ellos no deben de estar enterados. Entonces, desde el liderazgo, desde la cabeza, debemos de entender que el ciclo de innovación tecnológica debe de ser hacia abajo y hacia arriba para poder tener un crecimiento exponencial. Si no, estás tendiente al fracaso. ¿Ok? Ahora, sabemos que en el tema tecnológico de innovación tenemos lo que les decía al principio, unos pocos que dominan al mundo y unos muchos que son, que tienen escasez, que están controlados. Y esto es por el tema de poder. O sea, sabemos que el ser humano está regido por leyes naturales y una de las leyes o algo bien importante que hay que entender es la ley del más apto. Y aquí tenemos una cosa que hay que saber. A lo mejor puede ser un orden mundial, no lo creo, puede ser una situación, más bien es de poder, una cuestión, el que tiene más es el que manda. Entonces, obviamente el que tiene más va a poder modificar leyes, reglamentos, políticas. Entonces, en el tema de interés político democrático, tenemos controles. ¿Quién controla el poder político democrático? Pues obviamente para cuidar sus intereses, el G20, auspiciado por la OCDE, que es el que se encarga de regular en todos los países el tema legal y el tema de políticas. ¿Qué es lo que nos van a empezar o qué es lo que vamos a empezar a llenarnos de información en nuestras casas o lo vamos a empezar a ver? Es el Smart Grid, las redes inteligentes eléctricas, el cómputo cuántico y el Smart Home. Obviamente, el Smart Home es el Internet de las cosas. Obviamente, estas tecnologías son básicas, van a ser básicas para cualquier persona, el 90% de las personas, y las vamos a tener que utilizar porque obviamente las vamos a elaborar de una manera, las vamos a utilizar de una manera consecuente. Algo también hay que entender que viene mucho la educación personalizada. Si tú ahorita ya estás en casa y tus hijos están estudiando, es porque esto es parte del proceso de una cuestión de control político democrático. Entonces, la educación va a ser personalizada a partir de hoy. Si estás pensando en que las clases van a seguir siendo igual, si estás pensando que hay que regresar a la escuela, sí, tal vez vamos a regresar a la escuela, de 5 días ahora va a ser 2, porque ahora ya nos van a empezar a reprogramar para ciertas cosas por consecuencia de la innovación y la tecnología. Van a empezar, si te das cuenta, ya tus hijos ya están empezando a ser reprogramados. Tienes el estudio en la televisión, lo tienes en internet o lo tienes en el teléfono. Va a depender mucho de dónde estudios. Pero ya te están reprogramando, perdón, ya te están diciendo cómo te van a educar, qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. ¿Para qué? Para que cuando salgas al mercado ya estés completamente capacitado. ¿Qué es lo que se viene? El uso intensivo de robots es algo que ya lo sabíamos, que entendemos que el uso intensivo de robots ya viene. Sabemos que en diciembre de este año ya empieza la inteligencia artificial en México y obviamente esa disrupción va a hacer que muchas empresas, si no van a innovar, si no están innovando, prácticamente estas empresas van a quebrar o van a cerrar, ¿no? ¿Qué es lo que también viene con el tema de el Internet, con las nuevas tecnologías? Viene la creación de los cyborg, habían escuchado acerca de eso. Obviamente son, digamos, mitad robot, mitad orgánicos, en donde la intención es que la gestación humana ya va a ser controlada. ¿Qué significa esto? Que ya en unos 40 años, 30, 40 años, perdón, los cyborg ya vas a poder crear una persona como tú la quieras, obviamente si tienes la capacidad económica, porque lo que nos están diciendo y nos están adelantando, solamente las personas que tengan acceso a esta tecnología van a poder hacerlo, ¿ok? Entonces, este es básicamente el tema de innovación y tecnología, entender el ciclo de innovación tecnológica es bien importante en tu empresa. Si hoy no estás innovando, no estás generando, no estás creando, transmitiendo y obviamente no estás elaborando
un ciclo de innovación tecnológica, mañana posiblemente vas a estar cerrando o bajando la cortina. Vamos con el módulo 3, situación económica en México. En el mes de julio nos despertamos con la situación de que el Producto Interno Bruto bajó al 18.9%. ¿Qué significa esto? Un decrecimiento exponencial por el tema de la pandemia, y que eso es precisamente lo que el control o la situación política democrática, como así no la venden, estas políticas así querían que sucediera en el tema de países, en el tema de sociedades económicas. Esto es lo que querían que sucediera, que los países tuvieran estas bajas, que estos productos internos brutos disminuyeran para poder empezar a tener una reprogramación. Entonces, ¿qué sucede? Nos despertamos en el mes de julio con esta noticia, bajamos al 18 y lo estamos viendo. En algún momento ya escuchamos un vecino, ya escuchamos un familiar, ya escuchamos a varias personas cercanas, lejanas, que perdieron su trabajo, que están trabajando de eventuales, que están buscando trabajo, y obviamente lo estamos viendo, lo estamos viviendo y lo estamos palpando, ¿no? La situación económica actualmente es muy deficiente. Ya de por sí estaba deficiente en el 2018, pero seguimos con pobreza, y esta pobreza va a seguir siendo. No va a haber un incremento digamos, de que la pobreza va a disminuir. Hay que saber que las políticas en México no están dadas para eso, y no es que sea un problema político, es un problema más de país que está sumergido en la pobreza. ¿Qué sucede? No vamos no vamos a abundar un poquito mucho, bueno, no vamos a abundar más en ese tema, porque ya sabemos cómo está actualmente nuestro país. El 42% del país es pobre. Entonces, ¿esto qué significa? Que solamente el 32% de las personas en México, de 127 millones de pobladores, solamente el 32% cuenta con internet. Siéntate privilegiado o privilegiada si tú ahorita estás teniendo capacitación, si estás teniendo un webinar, si estás oyendo esta información, si tienes un iPhone, si tienes un teléfono inteligente, si tienes conexión a internet, siéntete privilegiada o privilegiado, porque realmente solamente el 32% tiene el acceso a eso. Entonces, seguimos sumergidos en la pobreza, y hasta el día de hoy y de aquí a 10 años habrá desigualdad. No va a cambiar. Ya revisamos los ciclos de innovación y aplica también para países. Entonces, situación económica en México. La pandemia llegó en 2019, obviamente a finales del 2018, a finales de 2019, y empezó 2020 y va a durar hasta el 2021. Para aquellas personas que todavía están pensando que la pandemia va a terminar en diciembre, en enero, en febrero, no va a ser así. Realmente la pandemia va a tener un lapso de 2 años, que eso es lo que está planeado, que eso es lo que está realmente elaborado el plan de la política democrática. Son más o menos, estamos hablando, y por ahí apúntenlo, el video se va a subir a las redes sociales y todo eso, y nos escribimos si quieren, o nos vemos por esas fechas. Más o menos por ahí de agosto, septiembre, ya empezará a tener esto, ya va a empezar a variar un poquito por el tema de las vacunas. Pero si tú estás ahorita pensando en que en enero, febrero, marzo, abril, o los siguientes meses hasta dentro de un año, en septiembre de 2021, vas a poder salir y regresar a la normalidad, eso no va a funcionar, ¿ok? En el tema de la recesión económica, estamos hablando que va a durar 10 años, ¿sí? Híjole, se sorprendieron, ¿verdad? Van a ser 10 años, va a ser muy lento el proceso. La OCDE, obviamente por tema de G20, está pronosticando que en el 2021 vamos a crecer un 3%. Ojo, del 20% que ya decrecimos. Esto quiere decir que llegaríamos a 16 o al menos 16 o menos 17%. Imagínense cuánto tiempo va a tardar. Entonces, vamos a
vamos a tener en cuenta que todos los mortales en el país, la recuperación va a ser de 2 a 5 años. Y para los que lo perdieron todos, o sea, todos los que perdieron negocio, casa, todo, familia, porque fallecieron sus familiares, los que perdieron todo, la recuperación va a ser de 5 a 10 años. Es catastrófico esta situación, pero esa es la realidad y desafortunadamente así va a suceder. En el tema de empresas y negocios, van a cerrar, muchos negocios van a cerrar. Ismael, todavía de lo que ya han ido cerrando, van a cerrar más. Sí, va a haber más despidos masivos, va a venir más situación, va a venir todavía no se ve el colapso económico viene todavía, va a repercutir entre octubre o noviembre y obviamente esperemos que no haya una guerra, ya sea civil, guerra civil entre países, entre mismos países o guerras entre países, por ahí China, Estados Unidos, vamos a esperar a que no suceda eso, pero la tendencia es que sí va a suceder eso. Las personas morirán por no poderse adaptar. ¿Qué está sucediendo? Y también por ahí los que puedan comentar en el chat, hay personas que se están muriendo porque no tienen trabajo, hay personas que están muriéndose de estrés, hay personas que se están suicidando, hay personas que se están ahogando en la soledad. ¿Por qué? Por el tema de no poder salir. Entonces, va a haber personas que van a fallecer y no se van a poder adaptar. ¿Ok? Vámonos con el tema de cuál va a ser el declive del empresario o el profesionista. Y tenemos que, como ya sabemos y como ya se los vengo diciendo, la crisis económica no empezó en el 2019 con el tema de la pandemia, no, para esto no comenzó ahí, comenzó en el 2018, por ahí estábamos viendo ya en el 2018 si iba a haber una guerra, si iban a negociar, si iba a haber alguna crisis o colapso económico a nivel mundial, pero no, vino la pandemia, se les vino la pandemia, entonces dijeron, bueno, pues ya, con esto tenemos para poder reacomodarnos y poder hacer otra vez una situación de una nueva normalidad. ¿Qué sucede con esta crisis económica que sucedió a partir del 2018 con el tema de la pandemia y también le agregamos las enfermedades y el tema de la pandemia? Algo también bien importante que no les he dicho es, todavía no conocemos bien el virus, sí, pero algo que también les tengo que comentar es que aparte de que el virus está haciendo su trabajo de enfermar a las personas, también se van a generar más enfermedades, no por el virus, sino por consecuencia del virus, que además obviamente están ya ahorita latentes y están empezando a surgir. ¿Qué sucede también con la ruptura del ciclo de innovación tecnológica? La fuerza productiva está estancada. ¿Esto qué nos da? Que el ciclo se rompe y que eso es lo que se quería hacer, romper el ciclo para comenzar con la nueva normalidad. Entonces, tener en cuenta que si ahorita nos estamos lamentando porque nuestro negocio no dio frutos, porque nuestro negocio se estancó por el tema de crisis o de pandemia, hay que estar tranquilos. La intención es de alguna otra manera, es volver a comenzar de cero, pero ahora con buenas intenciones, ¿no? Que eso es lo que quieren, que hagas las cosas con buenas intenciones, ¿ok? Entonces, otro tema de declive del empresario y del profesionista es que desde 1999 en México tenemos el control del orden mundial. Estamos aunados al G20 y son diferentes instituciones que están regulando. Por ahí tenemos la ONU, tenemos la Organización Internacional del Trabajo, obviamente la OCDE que está capacitando al país para poder captar más impuestos. A nivel local tenemos el tema de TEMEC o el Tratado de Libre Comercio, como lo nombraron actualmente, y que ya tiene ahorita, ya inició, ya están trabajando y que ahorita están haciendo apenas sus pruebas y están haciendo sus labores. ¿Cuáles son las agendas por cumplir? Las agendas por cumplir son 2030, que es igualdad de género, trabajo digno, bueno, tenemos el tema de generación o de género, tenemos varios puntos ahí en la Agenda 2030, que es más que nada llegar a una Agenda 2030 de un mundo sostenible. Ahora, la Agenda 2050, que es vamos a llegar
con un número menor de individuos para que la tierra le alcance a las personas. Eso va a ser un poco imposible o va a ser muy imposible, entonces por eso tiene que perecer mucha gente. ¿Ok? Se cambia el modelo de negocio, se va a cambiar el modelo de negocio, de hecho ya se cambió el modelo de negocio por obviamente OCDE, G20, y lo llaman política de integridad. ¿Qué es lo que qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué van a regular aquí? Al profesionista y al empresario. En este nuevo modelo de negocio tienes que tener política de integridad. Ya antes de la pandemia no lo tenías, después de la pandemia lo debes de tener. ¿Por qué? Porque la nueva normalidad te va a obligar a que tengas esta política de integridad. Si estas políticas de integridad no las tienes, van a empezar en el 2024 a cancelar empresas que no cumplan con esta política de integridad. A ver, Ismael, no te entiendo, ¿cómo las van a cancelar? Sí, de manera cancelar el RFC, porque van a tener consecuencias penales por no tener políticas de integridad y las van a cancelar. Esa es parte de la política democrática. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Adaptar las políticas de integridad. Vienen ahí, por ahí tenemos esa guía que al final se las vamos a compartir. Ley General de Responsabilidad Administrativa, artículo 25, nos dice que las empresas, personas morales, tienen que tener política de integridad. Y estas entraron en vigor el 1 de julio del 2017. Hasta el día de hoy ya llevamos 3 años y solamente el 10%, o sea, las grandes empresas lo tienen. Las pymes tienen ese problema, pero la situación es de que ese problema se les va a agrandar cuando les cancelen el RFC. ¿Ok? ¿De qué consta este nuevo modelo de negocio? Debes de contar con políticas de integridad, obviamente con un manual de organización y procedimientos que sean claros. Ya desde ahí te están poniendo en la política de integridad te están poniendo manuales. ¿Qué quieren? Que tu ciclo de innovación sea continuo, que no fracases constantemente y si fracasas sea por otras condiciones. El código de conducta, perdón, o como lo llamamos, código de ética. Bien importante ese código de conducta y código de ética. Tienes que tener sistemas adecuados y eficaces de control y vigilancia y de auditoría. Esa es la política de integridad del nuevo modelo de negocio. Estas políticas de integridad aplican al empresario y obviamente a las personas que trabajen con el empresario. Más adelante vamos a ver el por qué. El 4, sistemas adecuados de denuncia, que todo individuo dentro de la empresa pueda denunciar cualquier sistema de corrupción, cualquier sistema que sea necesario para que salvaguarde la empresa. 5, sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación. Recordemos, por ley federal del trabajo, tienes que tener tu calendario de capacitación de personal, sería operativo y administrativo. Tienes que tener tus procesos adecuados de entrenamiento y capacitación. Si no los tienes, ponte a hacerlos porque ya es una obligación. De hecho, con las reformas laborales, desde las reformas laborales y mucho antes, el proceso de capacitar. Y aquí viene a colación el ciclo de innovación tecnológica, ¿no? Tienes que pasar el conocimiento a tus personas, a las personas que trabajan contigo para poder crecer o decrecer dependiendo si vas a tener consecuencias de crecimiento, ¿no? Políticas de recursos humanos, hay que saber a quién reclutas. Tuvimos un ejemplo en una empresa en donde cerca de 80 personas me decían que por qué teníamos que enseñarles el organigrama a las personas, a todas las personas de la empresa. Nada más hay que mostrárselo a los administrativos. Eso ya no funciona, señores. Las personas tienen que tener conocimiento con quién trabajan, quién es su jefe directo, quiénes son los dueños de las empresas. En esta empresa donde llegué a hacer precisamente la implementación de política de integridad, me decían, no, es que no tiene por qué saber, las personas no deben de saber, al menos los operativos no deben de saber quiénes son los dueños. A ver, permíteme. Ese es un problema de crecimiento exponencial, ¿sí? Tienes que tener políticas de recursos humanos. La pregunta que le hice entonces, a ver, entonces, ¿cómo contratas a tu personal? Eso está muy raro, porque si estás contratando de la calle
y no le haces estudios socioeconómicos o no le haces estudios psicométricos, el que está mal no es él, el que está mal eres tú, porque esa persona al rato te va a venir a secuestrar, ¿no? Entonces, el 7, bien importante, mecanismos que aseguran en todo momento la transparencia y publicidad de los intereses de la empresa. Tu empresa debe de ser pública. De entrada, ya sabemos que en el PCM, en el Registro Público de Sociedades Mercantiles, que está en la Secretaría de Economía, ya debes de subir desde el 2015 tu acta constitutiva y tus actas de asamblea. Obviamente la obligatoria, la obligatoria que es la obligatoria de un año, ya deben de estar arriba. ¿Cómo no se los vas a querer dar a tus empleados, tanto de confianza como operativos, para la determinación? Claro, hay ciertas limitantes para poder mostrar los mecanismos de transparencia, pero sabemos que ya el acta constitutiva, más bien, ya sabes que el acta constitutiva, al estar protocolizada y registrada ante notario público en el registro público de la propiedad o registro público de comercio, pues prácticamente es eso, es pública. Entonces, yo me puedo meter a ver tu empresa sin mayor problema. Puedo saber quién eres, quiénes son, porque el registro para eso es. Claro, no tiene detalles específicos, pero sí ya teniendo en la plataforma, yo puedo revisar quiénes son socios, quiénes son estos. Obviamente, tenemos que tener esos mecanismos bien limitados y bien importantes en cuanto a la transparencia. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias penales o cuáles son las consecuencias que va a tener una persona moral? Las personas morales van a tener consecuencias penales y lo vamos a ver en el Código Penal y Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 421. Entonces, ya no hay manera de no poder integrar estas políticas. ¿Por qué? Porque ya es el nuevo modelo de negocio. Si tu modelo de negocio no lo estás teniendo así y no estás haciendo una tendencia de ciclo de innovación tecnológica, que además te ayudan a hacer ese proceso, pues prácticamente vas a terminar cerrando la puerta, como yo les he estado viniendo a decir. ¿Por qué efectivamente y quiénes son los responsables solidarios si estas políticas o esta política de integridad no se llevan a cabo? Prácticamente toda la empresa, desde el barrendero, que no es indiscriminable decir barrendero, ni la persona que hace la limpieza, pero sí desde el barrendero, la persona que hace la limpieza, hasta el socio mayoritario son los responsables solidarios. Artículo 26 del Código Fiscal Federal. ¿Y por qué son responsables solidarios? ¿Y por qué van a pagar los platos rotos? Porque consienten el delito en la forma de no tener. Hoy, el no tener una política de integridad es delito, ¿ok? Y está tipificado en el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser el declive de las empresas o del empresario más bien? Porque la empresa la van a cancelar, el que se va a quedar es el empresario. La democratización de las empresas viene muy fuerte, apúntenlo, 2024 empezarán a cerrar empresas que no tengan políticas de integridad y las van a mandar al basurero. En el caso de la inteligencia artificial, las empresas que no tengan la posibilidad de adaptar la innovación, la inteligencia artificial, 5G, y además adecuarse a las nuevas tecnologías, van a decaer. ¿Cuál es el declive principal de los empresarios actualmente? Y todavía me encuentro, oye Ismael, es que, ¿qué crees? Voy a comprar una facturita porque pues, mira, necesito sacar 2 millones de pesos para poder pagarle a pagar mis gastos y todo eso. Bueno, todo ese tipo de hábitos van a hacer que el empresario caiga en declive, para que se vaya en decadencia, para que decremente su empresa. ¿Cuáles son esos hábitos que los van a llevar al declive? La corrupción, la ciberseguridad con el tema de inteligencia artificial y Big Data, el fraude dentro de su empresa, sobornos, lavado de dinero, que es la compraventa de facturas, y otros que más se agreguen, y las violaciones económicas que hoy, ya algunas 3 o 4 ya te mencioné, y que no sabes que van a suceder, y que no sabes que estás faltando en violaciones económicas. Entonces, eso es bien importante. ¿Cuál es el declive? También, pues las empresas no tienen un control de sus finanzas, no tienen un control de vigilancia, un control de auditoría, lo que llamamos compliance. Y tampoco las empresas actuales, mucho más las pymes,
la tecnología de información, no tiene una persona que esté revisando esa plataforma o que tenga conocimientos en eso. ¿Ok? Entonces, si no tienes una persona que te revise y te vigile como un compliance legal o auditor o contable, olvídate. Si no tienes una persona de tecnología de la información, también vas a tener problemas o consecuencias, ¿no? Entonces, para el tema del declive profesional, obviamente aunado con el declive empresarial, un estudio revela que cerca del 70% de los trabajadores no están comprometidos con la organización y tienen problemas. Y estos problemas son baja productividad laboral, tienen un mayor ausentismo y el problema principal que le atañe al empresario y el cual va a ayudar a su declive es la menor rentabilidad para su empresa. Si los empleados no están felices, no están trabajando, obviamente la rentabilidad baja. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace falta y cuál es el declive o por qué está este declive profesional? La falta de valores éticos, morales y filosóficos. Y obviamente ontológicos que van a hacer bien las cosas, el buen ser, ¿no? Otra cosa importante del declive profesional, y ahorita les cuento otra importante que es la parte de las multas. Pero bueno, se las voy a enumerar. Recordemos que desde el 2014, 2008, 2012 y 2014 se hicieron y se renovaron las leyes, se renovaron la Constitución, se hicieron modificaciones en códigos. ¿Y esto qué lleva? Hoy el profesionista, el profesional, mujer, hombre, no tiene conocimiento de que tiene multas, tiene consecuencias penales, que las empresas van a cerrar, que hay limitaciones humanas que le van a impedir llegar a realizar su profesión y que obviamente existe un control total de información, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. Ahora, multas estratosféricas, ¿sí? Tan solo la multa mínima por no tener política de integridad, Código Nacional Penal y Código Nacional de Procedimientos Penales es de 100,000 pesos. La más grande es de 113 millones de pesos. Entonces, eso aunado a, estoy mencionando el Código Penal. Vámonos al Código Fiscal. Estrategia fiscal agresiva, que no reportes, la mínima es de 100,000, la máxima es de 100 millones. Imagínense hasta dónde va a llegar el declive profesional. Obviamente va a tener que cambiar de carrera si no se actualiza. ¿Ok? Entonces, vámonos con la situación de las soluciones que vamos a tener con la nueva normalidad empresarial. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente, cambios de hábitos y cambios en la integridad corporativa. ¿Qué tenemos con la integridad corporativa? Así se le va a llamar, así se le llama. Política de integridad es lo legal, es la parte, digamos que política que debe de tener en la estructura legal, pero se le va a llamar en la nueva normalidad integridad corporativa. Cuando alguien llegue y te pregunte, oye, ¿cómo está el tema de tu integridad corporativa? Tienes que tener en cuenta estos pasos. ¿Cómo está el liderazgo en tu empresa? ¿Cómo está la estructura? ¿Cómo está la capacitación? ¿Y cómo piensa tu gente? ¿Cómo está tu cambio de mentalidad? De hecho, ya hay empresas que se dedican a hacer estudios psicométricos y de psicoanálisis a las empresas para saber cómo está eso, ¿no? Dentro de la integridad corporativa tenemos que entender el cambio de cultura empresarial. Tienes que entender la inteligencia artificial de manera digitalizar tu empresa. Tienes que tener conocimientos en una reorganización, ajá, y herramientas para el control y monitoreo. Si no tienes esto, empieza a hacerlo, por favor, para que no tengas que cerrar en los próximos 3 o 4 años. ¿Cuáles son los conocimientos en esta nueva normalidad del empresario que debe de tener? Oye, Ismael, es que son muchos conocimientos. Pues sí, pero los tienes que ir aprendiendo poco a poco. Por eso el ciclo de innovación tecnológica. Tienes que llevar a cabo este proceso de conocimientos. Un solo empresario debe de tener todos estos conocimientos. Debe conocer estados financieros, mercadotecnia, ventas, contabilidad, administración, producción, negociación y liderazgo. Si no tienes estos conocimientos, yo te recomiendo cierra tu empresa y no abras otro negocio, porque si no tienes estos conocimientos, definitivamente tu emprendimiento, definitivamente tu empresa, en los próximos 5 años, aunque la abras ahorita, en los próximos 5 años ya no va a poder funcionar,
porque no tienes estos conocimientos, ¿ok? Ahora, ¿qué necesita la persona en el tema de empresarial? Necesita reforzar liderazgo. ¿Qué necesita en el tema de reforzar liderazgo? Capacitación, mentoría, llenarse de referentes que son personas que tienen conocimiento de su negocio y tal vez es el papá, tal vez es una persona que tiene un negocio similar. Y obviamente, bien importante en el tema de liderazgo, estudiar un posgrado, ¿sí? Un posgrado de liderazgo o un posgrado en donde te llene de más herramientas como las que acabamos de mencionar. Importantísimo el diagnóstico empresarial, análisis de solvencia económica y fuentes de financiamiento. Debes de saber cómo está tu solvencia económica para poder empezar tus planes quinquenales o tus planes generacionales. Si no hay dinero, no hay avances. Entonces debes de tener fuentes de financiamiento. ¿Quién te va a prestar? ¿Quiénes son tus clientes potenciales? ¿A quién tienes que cuidar? ¿A quién tienes que alejar porque es un mal cliente o es un mal proveedor? Eso es bien importante lo que debes de entender. La clave de la nueva normalidad empresarial, ¿qué es? Es el tiempo de respuesta de atención a clientes y el servicio a clientes. Si tú no tienes el tiempo de respuesta rápido, este tiempo de respuesta va a hacer que tu empresa fracase. Hoy, todas las empresas de paquetería, todas las empresas de entrega a domicilio son sumamente rápidas o deben de ser rápidas. Las empresas que no son rápidas, esas son las que están empezando a tener o están tendiendo a fracasar. ¿Ok? Entonces, que también en el tema de qué debes de hacer en tu empresa, tú profesional que le ayudas al empresario o tú profesional que vas a emprender un negocio, ya seas hombre o mujer, tienes que revisar la situación actual, tanto la tuya como la situación actual de tus empleados. Si estás en el mercado, si tus profesionistas están a la vanguardia o si tienes que nutrirlos de información. Además de que ya sabemos que algunas carreras ya no van a funcionar si no están certificadas, ¿ok? Entonces, esto es bien importante que tenemos que tener en cuenta en donde la nueva normalidad del empresario va arraigada del crecimiento exponencial con el ciclo de innovación tecnológica. ¿Cuáles son los elementos de diagnóstico para un buen diagnóstico? Son 4, yo los dividí en 4 y te los voy a mencionar. Constitución y políticas de tu empresa. Para poder elaborar un diagnóstico correcto debes de tener todos estos elementos, que son 4 y te los voy a describir uno por uno. 2, infraestructura y tipo de organización. 3, formación del conocimiento y tecnología de la información. Y 4, cómo vas a evaluar tu empresa. Eso tiene que ser meramente importante en cómo vas a innovar tu empresa. En el tema de constitución y políticas de tu empresa, ¿cómo es que tienes las responsabilidades desde el más alto hasta el más pequeño en cuanto al tema de principios ontológicos que sirvan de bases políticas y sociales para el ente o para la creación de nuevos productos o para la creación o para la permanencia de tu empresa? ¿Qué tenemos que ver en la constitución y políticas de tu empresa? Acta constitutiva, manuales y políticas, códigos de ética, las costumbres, ética profesional, la discreción que tienes en la generación de tecnologías, sanciones que debes de tener y los incentivos que debes de llevar a todo tu personal, desde los socios hasta las personas de operativas, ¿ok? Entonces, en el tema 2, en el punto número 2, debes de conocer la infraestructura y el tipo de organización que es. Tipo de organización, ¿cuál es el tipo de organización que es? ¿A qué te dedicas? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué mercado quieres abarcar? ¿Y cuál es la estructura organizacional de tu empresa? Eso es bien importante. En el tema de infraestructura también tenemos que conocer organigrama, lazos sanguíneos, vínculos sentimentales y credo religioso. Muy normalmente en el tema de pymes se dan las empresas familiares. Hay que tener en cuenta que estos son distractores, son personas que irrumpen el proceso de innovación tecnológica. Entonces, tenemos que tener bien claro el tipo de organigrama que tenemos en las manos de la empresa para darle un buen diagnóstico. En una empresa familiar, sí, no tiene que haber un tema de relación laboral o no tiene que haber un tema de relación más allá del negocio. ¿Por qué? Porque los lazos sanguíneos tienden a tener problemas. En el tema de formación de conocimiento tecnológico de información, tenemos que tener
ciclos de innovación tecnológica, de cuánto es el proceso. Para eso comenzamos con el reclutamiento y selección de personal. ¿Cómo lo vamos a elaborar el reclutamiento? Primero, perfil de puestos. Elaboración de perfil de puestos o creación de perfil de puestos. ¿Qué vamos a hacer cuando ya tengamos al candidato correcto? Estudios socioeconómicos y psicométricos. ¿Qué más vamos a realizarle? Estudios médicos, en algunos casos, en algunos giros son necesarios. Normalmente yo recomiendo que sea en todos. ¿Y qué plan de carrera? ¿Con qué plan de carrera viene? Desde el básico, desde el operativo hasta el socio. ¿Ok? Obviamente, en este cierro con el plan quinquenal y los planes generacionales tendientes a poder llevar la permanencia de la empresa. ¿Cómo vas a evaluar? ¿Cómo vas a poner tus métricas? ¿Cómo vas a hacer revisiones constantes? Sabemos que las empresas, de repente, 2 veces por año, 1 vez por año, deben de tener, se le llama sacudidas periódicas. Estas sacudidas periódicas deben de tener, obviamente, un enfoque de evaluación para que las personas, además, sabemos que las personas con estas sacudidas periódicas, que son revisiones constantes, van a estar sorprendidas, le da frescura y le da innovación a esta empresa, ¿ok? Entonces, básicamente es eso. Vamos a llevar el resumen, ya estamos por terminar, nos excedimos un poquito, pero pues es básicamente la información que teníamos y queríamos darle. Vamos a ir viendo el resumen, va a ser muy corto, después del resumen vamos a irnos ya con las preguntas y respuestas y posteriormente nuestras recomendaciones que esperemos les ayuden mucho. Ya estamos muy prontos a cerrar, entonces no se me vayan, vamos a dar con el resumen. El resumen, conocimos lo que es la era del conocimiento y cuáles son las etapas, la 1, la 2 y que estamos en la tercera. En el tema de tecnología e innovación, conocimos específicamente el ciclo de innovación tecnológica que de llevarlo a la práctica, tu empresa va a ser rentable. Conocimos actualmente la situación económica de México y por consiguiente, cuál es el declive del empresario y el profesionista en esta nueva normalidad. Conociste también las soluciones de la nueva normalidad del empresario y cuáles son los elementos de diagnóstico para poder seguir avante en los negocios, ¿sí? Obviamente vamos con el resumen, después, bueno, terminamos con el resumen, vamos con preguntas y recomendaciones. No sin antes, les ponemos en pantalla los contactos y redes sociales. Pueden tener ahí, les pedimos que síganos para más capacitaciones. En pantalla ponemos los números de contacto, las redes sociales y nuestra página de internet. Estamos subiendo constantemente nuestra información y los invitamos a nuestro próximo curso que también será gratuito. Es el comisario, desconocimiento y consecuencias jurídicas. Es el próximo martes 29, igual de 11 a 12 horas. Esperemos también llevarnos 1 hora porque el conocimiento es vasto y la información es muy importante. ¿Cuántas personas son comisarios de una empresa y no saben, no tienen el conocimiento de las consecuencias jurídicas que esto conlleva? ¿Cuántas personas conocemos, profesionistas que son comisarios y que no cobran por este servicio? ¿Cuántas personas tenemos y que conocemos que son comisarios y que no han realizado ningún dictamen y que no han hecho esto y que hoy están teniendo consecuencias jurídicas? ¿Ok? Entonces, este tema les va a interesar, inscríbanse. Más adelante les vamos a mandar el link a sus correos o vayan a nuestra página de internet para poderse inscribir. Y bueno, los invitamos cordialmente. Bueno, vamos con las preguntas y respuestas. Licenciada Raquel, si es que tenemos preguntas, ¿me podrás apoyar con las siguientes preguntas para poder dar respuestas o seguimos ya con las recomendaciones? Ya nos llegó una pregunta del Okay. licenciado Carlos Anel. Dice, ¿toda esta implementación es para todo tipo de empresa, específicamente para menos de 10 empleados? No. Las personas morales, todas las personas morales, fundaciones, sociedades, asociaciones civiles, sociedad responsable limitada, todas las que aparecen en la Ley General de Sociedades Mercantiles, todas las personas morales que aparecen en lo que son ley de impuestos sobre la renta, ley del IVA, todas las personas morales que engloban, que es en general,
las personas morales deben de tener sus políticas de integridad o política de integridad con estos 7 pasos. Si no tienes tus políticas de integridad, ponte a hacerlas. Hay un manual, les vamos a dar esta guía ahorita al finalizar para poder realizar sus políticas de integridad. El manual te va llevando de la mano, claro, va a llevar tiempo, no es rápido, es un poco tardado, pero también te va a ayudar a que lleves tu ciclo de innovación tecnológica. ¿Ok? Por ahí veo otra pregunta. ¿Nos puedes leerla, por favor? Sí, nos dice la licenciada Teresa Cortés, ¿aplica para empresas con RFC de persona física o se puede llevar a cabo como preventivo para convertirse a persona moral? No, las personas físicas hasta el día de hoy no tienen esa obligación, esperemos que no se den. Y bueno, vamos a vernos un poquito más escépticos, ¿no? Las personas morales, si tú tienes arriba de 4 millones, 4 millones, 6 millones de pesos, hasta 10 millones de pesos, pues digo, no tiene caso, va en relación al volumen. Si quieres adoptar como persona física la política de integridad, sí te va a ayudar muchísimo, pero no es una obligación. Para el caso de personas morales, es una obligación y de hecho es penal. Si no tiene sus políticas de integridad, son penal. O sea, son multas penales y consecuencias penales. Serían todas las preguntas. Sí. Ok, entonces vamos a cerrar con nuestras recomendaciones. Entonces, a ver, seguimos. Vamos con nuestras recomendaciones ya para finalizar. Y lo primero que te recomiendo es no inviertas en productos, invierte en las personas. ¿Qué tienes que invertir y qué tienes que hacer en esta nueva normalidad empresarial? Debes de alimentarte de valores. ¿Cuáles son estos valores? Éticos, morales, filosóficos y ontológicos. Eso es bien importante. Allénate, ten en cuenta y aliméntate de estos valores. Te va a ayudar muchísimo tú como empresario, tú como profesionista, ayuda al empresario a que tenga estos valores. Elabora un plan generacional en tu empresa. No te bases en un proceso a corto plazo, porque el proceso a corto plazo te va a llevar al caos, te va a llevar al decremento, te va a llevar al no crecimiento de la empresa, te va a llevar al estancamiento. Sigue los planes quinquenales, tanto tuyos como de tus colaboradores. Busca mentores y referencias. Mentores es aquella persona que te va a guiar y que te va a decir cómo llegó él a lograr sus metas. No vas a lograrlas igual, porque son cosas totalmente diferentes, pero un mentor te va a guiar y te va a ayudar, es una guía prácticamente. Y un referente es la persona que sí es algo que se dedica a lo que tú estás haciendo y que obviamente le vas a pedir consejos, le vas a pedir ayuda. Y obviamente tienes que elaborar, crear, transmitir el conocimiento. Si no haces eso, de nada sirve tener el conocimiento estancado. Estos tips que te voy a dar en estas recomendaciones son muy importantes y tienes que apuntarlas. Bueno, les vamos a dar información muy valiosa que también viene aquí. Y para poder generar tecnología, ¿qué debes de hacer? Tú me vas a decir, bueno, Ismael, ¿qué crees? Pues bueno, yo no soy, no tengo una ingeniería, no, puede ser un contador, puede ser un abogado, puede ser un administrador, puede ser no tener una carrera profesional y puedes iniciar con la generación de tecnología. ¿Cómo? Contratación de expertos, bien importante. Compra de tecnología para poder, de alguna manera, copiarla y después poder generar tu propia tecnología. Tienes que irte a capacitar mucho y, si es posible, capacitarte y meterte a un posgrado. En cuanto a la generación de tecnología, también te recomiendo suscripción especializada. Hoy las suscripciones en tecnología o en innovación son muy baratas. Una membresía anual, perdón, una membresía mensual te ayudará mucho. Y obviamente, una vez que aprendas todo esto, tienes que transferir la tecnología. De nada te sirve quedarte con la tecnología, ¿ok? Entonces, esas son las recomendaciones. Como siempre, evita la ignorancia. Recuerda que la ignorancia siempre va a detener el crecimiento, ¿ok? Entonces, vamos a darles, como ya es nuestra costumbre, obsequios. Al final les vamos a mandar a sus correos, les vamos a mandar también aquí el material. Y bueno, estamos para servirles. Y recuerda esto,
me despido con esta frase: cuando un hombre no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable. Mi nombre es Ismael Alejo Ferreira, muchas gracias por habernos acompañado, que tengan una excelente tarde.